La famosa Esfinge de Giza es uno de los monumentos más enigmáticos del antiguo Egipto. Está construida en un solo bloque de roca natural, mide 57 metros de longitud y casi 20 metros de altura. Parece ser que debajo de ella existen varias cámaras ocultas que guardan el conocimiento de una civilización perdida. Se ha hablado de varias entradas, una supuestamente encima de la cabeza y otra detrás de la Esfinge. Y si han encontrado algo, desde luego no lo han hecho público. Pocos saben que durante gran parte de su historia ha permanecido oculta bajo las arenas del desierto. Según cuenta la leyenda, en el año 1400 a.C., el faraón Tutmosis IV, cuando aún era príncipe, se tumbó a la sombra de la cabeza de la Esfinge. Entonces era lo único que sobresalía de la arena. Un día la Esfinge le habló en sueños, diciéndole que si la desenterraba, le entregaría la corona de Egipto. Y así lo hizo. Cientos de años después, las arenas del desierto la volvieron a cubrir. Esta vez fue Giovanni Battista Caviglia, quien entre los años 1816 y 1818 se encargó de desenterrarla de nuevo. Existen muchas evidencias que hacen pensar que la Esfinge es más antigua que la datación dada por la arqueología oficial. Una de ellas es la Estela del Inventario, erigida por el faraón Keops y descubierta por Auguste Mariette, en la que se relata que tanto la Gran Pirámide como la Esfinge existían mucho antes de la aparición de los gobernantes de la Cuarta Dinastía. Esta estela nunca fue tomada en serio por los egiptólogos, porque tendrían que admitir que todos sus estudios estaban equivocados. Por esta razón, ignoraron ese peligroso elemento que podía echar por tierra sus falsas verdades sobre Egipto. Pero en los años 90, varios investigadores liderados por John Anthony West cuestionaron la datación de la Esfinge y, basándose en las huellas de erosión, determinaron que su construcción fue hace casi 13.000 años. Cientos de geólogos apoyaron el informe de West, pero la egiptología oficial presionó al gobierno egipcio para que se prohibieran los estudios geológicos acerca de la Esfinge y trataron de desprestigiar por todos los medios los informes que iban en contra de sus intereses. Posteriormente surgieron nuevos detalles, dados a conocer por Robert Bauval y Graham Hancock, como que la cabeza de la Esfinge no es la que corresponde, dado su tamaño desproporcionado. Y otra prueba mucho más consistente es que la cabeza no presenta la misma erosión que el resto del cuerpo, algo bastante extraño. A esto habría que añadir la existencia de muchos textos antiguos que afirman que el rostro de la Esfinge representaba a un dios procedente de las estrellas. A todos estos misterios habría que añadir uno más. Dicen que en la meseta de Giza, oculta bajo cientos de toneladas de piedra y arena, se encuentra una segunda Esfinge, gemela a la actual. Esta teoría es defendida por un grupo de arqueólogos cada vez más numeroso. Pero, ¿en qué basan estas afirmaciones? Alegan que todas las esfinges que se han encontrado en Egipto aparecen en parejas y que si apareciese una sola, sería una anomalía. A esto hay que añadir los textos antiguos egipcios, griegos, romanos, musulmanes, así como datos arqueológicos que hacen referencia a su existencia. El escritor y egiptólogo Bassam el-Shamma lleva muchos años buscando la Esfinge perdida y habla del mito de la creación egipcia, donde Atum tuvo un hijo llamado Shu y su hija Tefnut, curiosamente en forma de león y leona, por lo que cree que la segunda Esfinge tenga forma de leona. Por otra parte, hace referencia a la Estela del Sueño, tallada por Tutmosis IV, donde se muestran dos esfinges. Pero este arqueólogo no es el único que mantiene esta teoría. También Michael Poe está convencido de su existencia. Afirma que no existe ninguna evidencia arqueológica de que el faraón Kefren mandara construir la Esfinge. Y hace referencia a un papiro antiguo donde se menciona que Kefren encontró la Esfinge,
lo que significa que esta es más antigua que el faraón. En el mismo papiro se afirma que había otra esfinge frente a esta, al otro lado del río Nilo, y ambos monumentos fueron construidos para representar la línea divisoria entre el Alto y el Bajo de Egipto. En el acceso a los edificios y templos hay dos esfinges, una al lado de la otra, pero en la avenida o acercamiento al templo se enfrentan. El Nilo es la avenida de Egipto y divide el norte y el sur. Poe, basándose en esos escritos antiguos, llegó a la conclusión que la esfinge estaba construida de ladrillo y una capa exterior de piedra. Esta capa desapareció tras el terrible terremoto ocurrido en el Cairo, alrededor del año 1200. Incluso las gentes de la ciudad se llevaron sus piedras para reconstruir parte de ella. Esto debió ayudar al rápido deterioro del ladrillo y, finalmente, el desplazamiento gradual del río Nilo hacia el este, alejándose de las pirámides, habría acabado por engullir los últimos restos de la esfinge gemela. Poe hace referencia al escritor árabe del siglo XII, al-Idrisi, que mencionaba en sus escritos el pésimo estado en el que se encontraba la segunda esfinge, respecto a la que hay actualmente. También en el siglo XI, 1024, Mushabiji la situó al otro lado del Nilo y comenta que estaba en un estado ruinoso. Por otra parte, escritores como Graham Hancock y Robert Bauval parecen estar de acuerdo con la teoría de la gemela. Así lo encontramos en el libro El mensaje de la esfinge. Afirmaban que la esfinge tenía cabeza de león, ya que hace 12.500 años miraba justamente a la constelación de Leo, época en la que las pirámides coincidían con la constelación de Orión. Sin embargo, hay quien cree que la esfinge tenía cabeza de chacal, representando a Anubis. Pero de momento, ninguna de estas teorías se ha podido demostrar. Lo único que podemos afirmar es que la cabeza no corresponde con el cuerpo. Otra experta es la egiptóloga Antoine Gigal, que vive en Egipto desde hace 23 años. Está convencida de la existencia de una segunda esfinge, basándose en numerosos textos griegos y jeroglíficos. Antoine ha llegado a la conclusión de que la civilización egipcia es más antigua que el período Ubaid de Sumeria. Según las traducciones que ha hecho de los jeroglíficos, Sumeria y Egipto estaban en guerra, y los sacerdotes dejaron escrito que Sumeria era el lugar de la magia negra y Egipto el de la magia blanca. Estos sacerdotes protegían a Egipto de los sacerdotes sumerios, con hechizos. Antoine está totalmente convencida de que las pirámides ya existían antes de la gran inundación. Hay evidencias de que el mar estuvo por encima de la meseta de Giza. Esto demuestra lo inmensa que fue la inundación. El agua llegó hasta 75 metros de alto en la meseta. Existen registros antiguos ingleses que dicen que se encontraron peces marinos a 23 metros de alto en la Gran Pirámide y mucha sal marina. Pero cada vez que se descubren este tipo de evidencias, desaparecen. En el pasado, muchos investigadores descubrieron restos de peces incrustados en la piedra de la pirámide, y cuando estaban haciendo el análisis, las muestras desaparecieron. No hace mucho, Bassam cree haber encontrado la evidencia más importante de la existencia de la segunda pirámide. Se basa en el resultado de un análisis fotográfico realizado por la NASA, concretamente la imagen realizada desde el satélite Endeavour a la meseta de Giza. Parece ser que la NASA ha coloreado en amarillo una supuesta estructura, y Bassam está convencido de que se trata de la segunda esfinge. ¿Es posible que Bassam esté equivocado? Como vemos, todos los estudiosos están de acuerdo en que existió una segunda esfinge en Giza, pero difieren en la ubicación y la causa de su desaparición. ¿Quién sabe? Lo importante es que todos coinciden en la existencia de la gemela, y que para su construcción utilizaron ladrillo en vez de piedra, como en la esfinge que todos conocemos. ¿Es posible que no fueran los mismos constructores?
y la segunda fuera una mala imitación de la primera, levantada siglos después? Parece como si sus constructores hubieran perdido el conocimiento que utilizaron para levantar la primera. No lo sabemos. Aunque quizá lo más importante sea que poco a poco nuevos descubrimientos nos abren pequeños agujeros en el tiempo que, como vemos, no dejan de sorprendernos.